Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial te agradecemos por tus múltiples bendiciones, por tus cuidados, por este día que nos regalas, Padre Eterno. Queremos acercarnos a ti para recibir tu bendición. Al abrir la Escritura, solicitamos sabiduría, entendimiento y la capacidad de poder aplicar estas lecciones a nuestras propias necesidades espirituales. Bendícenos, Señor, envíanos la dirección de tu Espíritu, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ricas y variadas figuras eran los discursos de Jesús. Él creó proverbios y dichos ingeniosos para que la gente pudiera recordarle a él. Eligió ilustraciones que mostraban grandes contrastes. Habló del gesto extravagante o del sacrificio total. Una vez que se le escuchaba era difícil olvidar sus enseñanzas. Jesús, el gran don del cielo, reduce el lenguaje de la extravagancia a nuestro pobre entendimiento. El capítulo 15 de Lucas contiene enseñanzas valiosas que nos muestran a un Dios que no se da por vencido con ninguno. Va y los busca hasta que puede encontrarlo y salvarlo. Dios lo hace todo por nuestra salvación, y ese don inefable debe ser apreciado y aceptado de corazón. Las parábolas del capítulo 15 destacan el cuidado de Dios para con ellos, a quienes los hombres muchas veces desprecian, los esfuerzos divinos para ganar su confianza y el gozo de Dios cuando responden a sus exhortaciones. El capítulo comienza con una crítica de los dignatarios del lugar que hacen del ministerio de Jesús. Versículos 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es probable que esta primera sección del capítulo ocurriera mientras Jesús se encontraba en Perea, y cerca de aquel lugar se encontraban los campos de pastoreo. El relato comienza destacando que todos los publicanos y pecadores es una hipérbole que indica que todo tipo de persona se sentía atraída por las enseñanzas de Jesús. Estaban ante quien no sentía ningún tipo de desprecio, sino que por el contrario estaban ante quien los aceptaba y daba palabras de ánimo. Pero en otro extremo de esta multitud estaban los fariseos y los escribas, que sentían desprecio por este tipo de personas que recibían atención de Jesús. Aquellos que Jesús debía despreciar, Él los recibe con aprecio, y aquellos que consideraban, según ellos, debían relacionarse con los doctores de la ley, pues parece que no congeniaba mucho. Era una manera de desacreditar el ministerio de Jesús. Elena de White explica: con esta acusación insinuaban que a Cristo le gustaba asociarse con los pecadores y los viles y que era insensible a su iniquidad. Los rabinos se habían desilusionado con Jesús. ¿Por qué él, que pretendía tener un carácter tan elevado, no se juntaba con ellos y seguía sus métodos de enseñanza? ¿Por qué se portaba tan modestamente trabajando entre los hombres de todas las clases? Si fuese un profeta verdadero, decían, estaría de acuerdo con nosotros y trataría a los publicanos y pecadores con la indiferencia que merecen. Encolerizaba a estos guardianes de la sociedad el que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, y se juntara con una simpatía tan visible con los parias de la sociedad. No aprobaban sus métodos. Se consideraban a sí mismos como educados, refinados y preeminentemente religiosos,
pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 144. Estas palabras de crítica en cierta medida revelaban el objetivo del ministerio de Jesús. Él vino a salvar lo que se había perdido. Era el médico divino que viene a sanar a los que han estado quebrantados de corazón. Él es el Salvador del pecador. Jesús no iba a discutir con ellos, sino que prefiere contarles una parábola con una gran lección para todos. Los versículos 3 al 7, leamos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La primera parábola destaca el cuidado del pastor y por lo tanto el valor intrínseco de un alma a la vista de Dios. En Perea era común la cría de ovejas, y en esta ocasión muchos recordaban su propia experiencia cuando habían ido a buscar ovejas perdidas. Los pastores solían conocer a cada oveja y las cuidaban una por una y no solo en conjunto. La pérdida de una oveja no solo era un asunto de sentimientos, sino también una grave pérdida económica. Quizás para algunos era una pequeña oveja sin valor. De pronto esta oveja se había perdido por su terquedad y alguna la consideraría como que no era importante. Pero no así el pastor. Ella seguía perdida si el pastor no va a buscarla. La oveja nunca encontrará al pastor. Es el pastor quien debe tomar la iniciativa. Todos estaban a la expectativa si la encontraría o no, hasta que la encuentra y regresa a casa, y todos celebran el encuentro con la oveja. Elena de White amplía estos conceptos al decir: Cristo representa la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 149. Esta historia representa a aquellos que saben que están perdidos, pero que no sienten que encuentran el lugar de paz, no saben cómo llegar al pastor. Esta parábola nos ilustra sobre lo importante que es una persona para el Señor y lo importante que es este mundo para el Señor. La salvación es una realidad, pero hay algo más. Aquellos que se identifican con el Señor, que se convierten en seguidores, se convierten en buscadores de pescadores para salvar. El siguiente comentario amplía: cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidado hoy día para los que profesan ser los seguidores de Cristo? Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 149. Esta parábola no solo era un reproche para los fariseos que menospreciaban a los publicanos y pecadores y que no fueron los pastores que buscaban a rescatar al perdido, no cumplieron su función. También es una llamada de atención a nuestra indiferencia con los que se pierden a nuestro alrededor. Más adelante Elena de White sigue diciendo: si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece,
y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extienda para salvarlas. Los que van errantes pueden parecer duros e indiferentes, pero si hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Mismo libro, página 150. Hemos experimentado el amor de Dios, el perdón que nos ha ofrecido, y al unirnos a Él nos convertimos en instrumentos de salvación. Somos parte del equipo de rescate. Debemos unirnos en el trabajo misionero para salvar a los perdidos. La segunda parábola sigue con el mismo tema, el valor de una persona a los ojos de Dios. Leamos los versículos 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la parábola de la oveja perdida, el dueño actuó por lástima al animal y también por su propio interés financiero. Pero en la parábola de la moneda, la mujer no siente compasión. Ella solo podía culpar a su propio descuido por haber perdido la moneda, y su deseo de recuperarla se basaba exclusivamente en su interés personal. La oveja era culpable en cierto sentido de haberse extraviado, pero nadie podía culpar a la moneda de haberse perdido. Esta parábola realza el valor intrínseco de un alma y el hecho de que un pecador perdido tiene tanto valor a la vista de Dios que Él buscará diligentemente hasta recuperarla. La historia de esta mujer que tiene 10 dracmas, al parecer era la dote de la mujer y representaba su más preciado ahorro. Su descuido ocasionó la pérdida de una dracma. El sentimiento de su pérdida era grande. Es interesante que la moneda no sabía que estaba perdida. Se había perdido dentro de la casa, no en los montes ni en una provincia apartada. Representa a muchos que están perdidos y no saben que están perdidos. Elena de White comenta: la moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto o en las montañas. La dracma se perdió en la casa, estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 151. Que se perdiera una moneda en la casa de unos campesinos de Palestina no sería difícil, pero sí encontrarla. Las casas eran oscuras, sin ventanas, más que una circular de un par de palmos de diámetro. El suelo era de tierra cubierta de paja o cañas, así que era como buscar una aguja en un pajar. La mujer se puso a barrer con la esperanza de ver brillar la moneda u oírla tintinar. Cuando la encuentra, ella reúne a sus amigas y celebra con ellas. Y nos enseña que debemos sentir gozo cuando un perdido es encontrado y salvado. Debemos celebrar la alegría de la salvación. Elena de White dice: la moneda, aunque se encuentra entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda lleva la imagen e inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, queda aún en cada alma los rastros de esa inscripción. Dios desea recobrar esa alma y volver a escribir en ella su propia imagen en justicia y santidad. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 152.
Este también es una lección para las familias cuando un hijo está extraviado, ha perdido el camino de la salvación. Debemos buscarlo, debemos hacer todo lo posible para que él pueda ser rescatado, para que siga siendo una joya para el reino de Dios. Elena de White sigue comentando: todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tañen arpas de oro y cantan alabanzas a Dios y al Cordero por su misericordia y bondad, amante hacia los hijos de los hombres. Palabras de vida del Gran Maestro, página 155. La tercera historia que encontraremos en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas es la parábola del Hijo Pródigo. Está entre los versículos 11 hasta el 32 y está dividida en dos partes. La primera parte es la historia del padre y del hijo menor. Vamos a leer los versículos 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para entender esta primera parte, tengamos en cuenta varios elementos. Número 1. La historia se enfoca en el hijo menor, evidentemente cansado de las restricciones y sintiendo quizás que su libertad era indebidamente limitada por un padre que solo se preocupaba por sus propios intereses egoístas. Deseaba, por sobre todas las cosas, hacer lo que más le agradaba. En segundo lugar, el relato deja en claro que el padre era sabio y comprensivo, a la vez justo, misericordioso y muy razonable. En tercer lugar, el inexperto joven pensaba que tenía el derecho incuestionable de aprovechar todos los privilegios por ser hijo, pero sin llevar ninguna de sus responsabilidades. Después de pensarlo bien, decidió que el único curso de acción que resolvería el problema en la forma que él pensaba que debía resolverse era abandonar su hogar e irse solo para vivir a su antojo. Cuarto, se sabe que la costumbre judía en tiempo de Jesús permitía el reparto de la propiedad mientras vivía el padre, pero esto no era usual. Lo que el hijo menor exigió a su padre era completamente incorrecto. Es evidente que la conducta del hijo equivalía a una falta de confianza en su padre y a un rechazo total de su autoridad. En quinto lugar, el padre accedió, lo cual demuestra su buen juicio paterno y permite comprender que la mala elección que hizo el hijo no se debía a una actitud intransigente del padre.
Hay momentos cuando parece que lo mejor que un padre puede hacer es permitir que un joven irreflexivo haga lo que quiera para que aprenda por experiencia propia cuáles son los funestos resultados de su elección. En sexto lugar, el hijo menor que se fue del hogar paterno representa a los publicanos y a los pecadores, quienes habían roto los lazos que los unía con su Padre Celestial y no hacían alarde de ser leales a Dios. En séptimo lugar, dice que el hijo se fue a una provincia apartada, donde la influencia del padre no era posible para que nada le impidiera vivir como él quería. Esta provincia apartada representa, por lo tanto, alejamiento de Dios y olvido de Él. Vivir perdidamente una vida de relajamiento moral y el despilfarro de los bienes. Octavo lugar, todo lo hubo malgastado y no hizo provisión pensando que eso que recibió de su padre le iba a durar mucho tiempo. Noveno, pero vino una gran hambre y él no había hecho provisión para ese tiempo de escasez o dificultades. No había invertido nada, sino que lo había gastado todo. Décimo, fue allí cuando, al faltarle, no encontró quien lo ayudara. Los amigos desaparecen en tiempos de tormenta y encuentra refugio cuidando cerdos. Es un trabajo degradante para un judío. Punto número 11. Fue tanta su necesidad que le pareció que la comida de los cerdos era apetecible. Punto número 12. Entonces dice que volvió en sí. El joven pródigo había estado sin duda fuera de sí, pero su terrible necesidad lo obligó a volver en sí. Quienes viven, o más bien existen, exclusivamente en un nivel físico, nada más, no tienen la capacidad de comprender las lecciones de la vida, excepto cuando ésta se les presenta bajo la forma de necesidades, deseos o dolores físicos. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí. Se encontró a sí mismo, indudablemente una experiencia nueva, y comenzó a comprender cuán necio había sido. Punto número 13. Él dijo que los jornaleros en la casa de su padre comían mejor que él. Un jornalero no es un esclavo o siervo. En el oriente el siervo llega a ser parte de la familia. El jornalero es una persona que se le paga por el día del trabajo y el señor de la hacienda no tiene más obligación con él. Estos estaban en mejores condiciones que el joven de la historia. En la práctica era un esclavo que se estaba muriendo de hambre. La libertad de la cual se había jactado finalmente había resultado ser la peor clase de esclavitud, lo cual había ocurrido siempre, pero el joven no se había dado cuenta. Punto número 14. Este joven, al darse cuenta de su realidad, pensó: me levantaré, iré a mi padre y le confesaré que he pecado contra el cielo y contra él, y que me contrate como un jornalero. Aún no tenía un concepto correcto de la naturaleza del amor de su padre, pero la justicia de su padre había producido la desesperada esperanza de que lo trataría así como trataría a sus jornaleros. Lo interesante de esta cláusula de confesión es que el joven no va a presentar ningún pretexto o justificar su condición, porque lo que le pasaba demostraba que el padre siempre tenía razón y que él se había equivocado. Por lo tanto, su confesión debía haber sido honrada y completa. Había violado todos los principios del quinto y de los otros mandamientos de la ley de Dios, y era algo que debía reconocer de corazón para obtener el perdón. Punto número 15. El joven reconoce que no era digno de ser tratado como hijo. No se sentía digno de presentar una razón para que le diera trabajo en la finca familiar. No podía pretender que lo hubiera, porque era evidente que no podía pedirle nada a su padre. Pediría que se le concediera trabajo como un favor y no como un derecho. No tenía derechos. Antes no había estado dispuesto a someterse como hijo a la disciplina paterna, pero ahora estaba dispuesto a someterse a la disciplina de su padre como dueño de la propiedad. Prácticamente había renunciado a su padre y podría haberse esperado que el padre con toda justicia lo desheredara como a hijo. Sin embargo, existía la posibilidad de que lo aceptara como siervo.
Punto número 16. Evidentemente el joven actuó sin demora y tomó el camino de regreso a casa. A diferencia de la oveja, no sabía cómo regresar a casa. A diferencia de la moneda que no sabía que estaba perdida, el hijo pródigo sí sabía que estaba perdido y sabía cómo regresar a casa. Pero igual, el amor de Dios es quien inspira el arrepentimiento, la motivación del regreso. Es que el Padre es lo suficientemente bueno para recibirlo. Quizás no como hijo, pero sí le daría trabajo. Punto número 17. Cuando el padre lo ve a la distancia, corrió a donde estaba el hijo. El padre podría haber esperado que su hijo llegara hasta donde él estaba, pero no lo hizo, sino que demostró su anhelo y el gozo de su corazón corriendo al encuentro de su hijo. Entonces lo abraza, lo besa. No hay palabras de reproche, no hay reclamos de parte del padre, solo que se alegra de verlo. En Oriente las ofensas a la familia son graves e incluso dignas de muerte. El acto del padre también es de protección. Está avisando que él acepta a su hijo y que nadie debía tocarlo. Punto número 18. El hijo comienza su confesión. El padre de alguna manera sabe que su hijo está arrepentido, así que ordena que lo vistan, cubran su vergüenza. El padre ya había cubierto al joven con su propio manto para que no se vieran sus harapos y evitarle la vergüenza de que ni siquiera los siervos de la casa lo vieran vestido de ese modo. No es probable que los siervos hubieran acompañado a su señor cuando salió corriendo a recibir a su hijo, y que por lo tanto la orden de sacar el mejor vestido fuera dada cuando padre e hijo se acercaban a la casa. También pide que le pongan anillo en su dedo, una evidencia que todavía lo consideraba su hijo. Esto indica que es recibido como miembro de la familia. El calzado en sus pies. El calzado es otra señal de que el padre recibía al pródigo arrepentido como hijo y no como siervo. El mejor vestido, el anillo y el calzado no eran cosas necesarias, sino prendas especiales de su favor. El padre no solo suplió las necesidades de su hijo, sino que lo honró y al hacerlo demostró el amor y el gozo que llenaba su corazón. Con esta parábola, Jesús justificó la bienvenida que le daba a los pecadores que se reunían alrededor de él. Punto número 19. Entonces el padre ordena la muerte del becerro gordo para hacer una fiesta y celebrar que su hijo muerto ha revivido. La comida común en el oriente es oveja o cabra. El consumo de carne de res es para momentos especiales como las bodas o el nacimiento de un hijo. Este becerro fue reservado para la fiesta de la resurrección de su hijo. El gozo que se experimenta por recuperar al perdido se ve en la narración de todas las parábolas. Dios y el cielo se alegran porque las personas son recuperadas para la salvación. Entonces viene la segunda parte de esta parábola, la actitud del hijo mayor. Leamos los versículos 25 al 32. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano que estaba muerto ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. A partir de aquí nada se nos dice más del hijo menor. Su restauración se había completado y la lección es clara. Es sobre la benigna bienvenida que el cielo concede al pecador que regresa y se arrepiente. Ahora Jesús justificaba su actitud de simpatía hacia los publicanos y los pecadores. El resto de la parábola se refiere a la actitud de los fariseos y de los escribas hacia los pecadores, la cual representa
o se representa con la actitud del hermano mayor hacia el menor. Esta parte de la parábola fue presentada como una reprensión a aquellos hipócritas que se consideraban justos y murmuraban por la manera como Jesús trataba a los que despreciaban la sociedad. Hay varias cosas aquí que vamos a tomar en cuenta. Número 1. Este hijo era el obediente, el que estaba trabajando en el campo. Los escribas y fariseos también estaban trabajando intensamente con la esperanza de ganar la herencia que el Padre Celestial concede a los hijos fieles, pero servían a Dios no por amor, sino como un deber y para ganar la justicia por sus obras. En segundo lugar, el Padre no había ahorrado esfuerzos para hacer que el regreso de su hijo perdido se convierta en una ocasión para un gran festejo, quizás con la participación de muchas familias. Así que lo mejor había contratado músicos para amenizar la reunión. Así que cuando el hijo mayor regresa, oye la música y le causa inquietud. La respuesta le llega: el hijo perdido ha vuelto y el padre estaba celebrando. En tercer lugar, la reacción fue de enojo y no querer entrar a la reunión. El enojo del hijo mayor se contrasta con el inmenso gozo que siente el padre por el regreso de su hijo. En cuarto lugar, entonces viene la argumentación del hijo mayor: yo te he servido y no me has dado. El problema era que el hermano mayor actuaba como siervo y no como hijo. Afirmaba que la propiedad de su padre le correspondía por derecho, pues la había ganado, y estaba enojado con su padre por no reconocer lo que consideraba como derecho suyo por ser el hijo mayor. Observaba rigurosamente todos los requisitos externos. Como hijo le correspondía obedecer, pero no comprendía en nada el verdadero espíritu de la obediencia. Su servicio no era más que el cumplimiento servil de las formas externas de la piedad filial. En quinto lugar, entonces viene la acusación: tu hijo lo derrocha todo y vuelve y has hecho matar el becerro gordo. Esta expresión revela desprecio y sarcasmo. El hijo mayor se niega a llamar hermano suyo al hijo menor. Se burla fríamente del padre llamándolo tu hijo. Íntimamente quizás se sentía más justo que su padre o su hermano. En sexto lugar, se revela nuevamente el carácter del padre al decirle hijo. El término que usa aquí es tecnón. Es un término cariñoso, usado con poca frecuencia, que podemos traducir mi querido muchacho. Es un término más afectuoso. En séptimo lugar, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Al dividir la herencia para otorgarle al hijo menor su parte, también le otorgaba al hijo mayor las dos partes que le correspondían. La propiedad era para el hijo mayor y él podría haberse gozado con sus amigos si así lo hubiera querido. Con esto el padre le asegura que sus derechos de ningún modo serán afectados por el retorno de su hermano. Si eso es lo que le molesta, puede desechar sus temores y unirse al festejo. El padre prueba, uno tras otro, que todos los argumentos del hijo mayor carecen de validez y lo invita a unirse para dar la bienvenida a su hermano. Punto número 8, versículo 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. El hijo menor no merecía en verdad la recepción que había recibido, pero el padre afirmaba que era correcto y necesario darle al joven una alegre bienvenida. La fiesta no fue dada porque el hijo menor tuviera méritos, era sencillamente la expresión del gozo del padre y correspondía a que el hermano mayor también participara de ese gozo. Y según lo dijo Jesús, esta debía ser también la actitud de los escribas y de los fariseos hacia los pecadores. El afecto del padre para con su hijo, que por tanto tiempo había estado perdido, no disminuía en nada su amor por el hijo mayor. Su amor los incluía a los dos, a pesar de las evidentes faltas de ambos. Afortunadamente, el amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros no se basa en cuánto podamos merecer su gran amor. En respuesta a la expresión de desprecio empleada por el hermano mayor, tu hijo, el padre utiliza una expresión de tierno ruego: tu hermano.
En este ruego del Padre al Hijo Mayor, Jesús presenta sus propios ruegos a los escribas y a los fariseos. Los ama tanto como a los publicanos y los pecadores. No tienen que sentirse ofendidos por su actitud a esos desventurados que desprecia la sociedad. No tienen por qué tener por sus propios derechos y privilegios, pero sí es necesario que cambien su actitud hacia Dios y sus prójimos. En noveno lugar, la historia parece que no tiene final. No se sabe si el hijo cambió de actitud o no. No se dice si entró o no a la fiesta. No se sabe si le dio el abrazo de bienvenida a su hermano. Pero al parecer esto no era importante para los objetivos de la historia y la lección que quería dar el Señor. Pero algo interesante es que esta parábola aún se desarrolla y su resultado final estaba en manos de los oyentes. Elena de White comenta: ¿se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido? ¿Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano? ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 164. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo nos revela a un Dios que está listo para salvar y perdonar, un Dios que busca al pecador y le recibe cuando deciden regresar a Él, pero también describe cómo debe ser nuestra actitud cuando los pecadores vienen al Señor. Nunca debiera ser como la del fariseo, sino estar al tono con el Padre, de celebrar con alegría la salvación de muchos. Hoy el Señor te invita a venir a Él, te espera con los brazos abiertos y espera que tú seas instrumento de salvación. Que el Señor te bendiga hoy, que el Señor te guarde y que el Señor llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.